Buenas tardes, hermanos, amigos, un placer nuevamente estar acá para estudiar la palabra del Señor. Y bueno, tenemos el tema ahí en pantalla, y para este tema de la existencia de una revelación especial de Dios, nuevamente uno fácilmente hace la pregunta. Así como ayer decíamos, si usted a la persona le pregunta, ¿cree usted en Dios? Generalmente dicen, sí, yo creo en Dios. Sin embargo, se produce esa contradicción entre la afirmación de creer en Dios y una vida que se vive como si Dios no existiera. Y sucede algo parecido con la Escritura porque nosotros podemos hacer la pregunta, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y la mayoría de las personas va a decir que sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, se produce esa contradicción en que se está afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hay una vida que se vive como si la Biblia no fuese la palabra de Dios. Y es una cosa extraña, es algo que asombra y es una lamentable contradicción. A veces tenemos que revisar lo básico, tenemos que ir al fundamento y ver cómo está el fundamento de nuestra convicción, el fundamento de nuestra comprensión bíblica. Y yo recuerdo un caso a propósito, hace unos años atrás allá en mi patria, en Chile, y un mecánico muy bueno, muy buen mecánico, llevan el carro, ¿cierto?, para arreglarlo. Él solicitó las piezas que se requerían y lo arregló, supuestamente, estaba bien. Así que llega el dueño a buscar su carro y él, claro, ya está todo listo y van a echar a andar el carro y no funcionaba. Y hace pocos minutos había probado y funcionaba. Y los dos asombrados, ¿sabes? Estuvieron 2 horas, ¿qué pasa? Y se había acabado la gasolina. Algo obvio. Y algo pasa así con esto. El problema que lo lamentable acá es que está en juego el alma con que se olvida lo más obvio. Dios existe, la Biblia es su palabra. Pero ¿qué significa eso para uno? ¿Cómo eso lo aplico en el diario vivir? Y ese es el propósito de esta serie de estudios. Entonces vamos a ver ahí el tema de la revelación especial de Dios. Ayer hablábamos que hay buenas razones para creer que Dios existe y no hay buenas razones para creer que no exista. En realidad la balanza se inclina con toda la evidencia a la existencia de un Dios personal, un Dios que nos ama y un Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia de una forma especial, de una forma específica, y podemos por la Biblia saber quién es Él, qué quiere Él, qué debo hacer yo para tener comunión con Él. Y quisiera yo que ese sea el enfoque y los puntos prácticos, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces tenemos ahí el tema y hay un Dios y también hay una revelación especial de Dios en la Biblia. Bueno, la idea sería llevar esa secuencia, transición. Hay un Dios, hay una revelación especial de Dios, hay un plan de salvación, hay una iglesia, hay un juicio final, y creo yo que hay otros, ¿verdad?, que tal vez puede uno intercalar, pero todo depende de la base de nuestra convicción y fe, la existencia de Dios. Dios es la razón de toda razón. Y ya que Dios existe y Él se ha revelado, entonces el plan de salvación de su evangelio y todo lo que se requiera de mí o que Él haya revelado para mí tiene significado, basado en esa premisa. Bueno, vamos a comenzar con el Salmo 19, que ayer estuvimos haciendo un avance, un adelanto de eso. Y veíamos nosotros que el Salmo 19 provee una buena forma de enfocar la doble revelación de Dios, o cómo Dios se ha revelado de 2 maneras. Dios se ha revelado de una forma general y de una forma específica. Dios se ha revelado de una manera natural y de una manera sobrenatural. Dios se ha revelado en su eterno poder y deidad a través de las cosas hechas. No hay pretexto para negar su existencia. Sin embargo, la revelación natural de Dios no me dice quién es Él. Yo no sé qué hacer para tener su comunión. Sin embargo, Dios también se ha revelado de una forma especial.
en las páginas de la Biblia y así yo puedo saber quién es Él y cómo yo puedo tener su comunión. Entonces vemos que este salmo, el Salmo 19, fácilmente se puede separar del versículo 1 al versículo 6, que tenemos, ¿cierto?, la revelación de Dios en la creación o mediante la naturaleza, donde vemos, ¿cierto?, el efecto de su poder, de su sabiduría. Y luego del versículo 7 al versículo 14, que podemos ver la revelación especial o específica de Dios, de su persona, de su carácter, de su voluntad y cómo nos beneficia mediante su palabra. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, estos versículos son, digamos, resumidos por el apóstol Pablo cuando él dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que su eterno poder y deidad es hecho manifiesto, es revelado mediante la creación o mediante las cosas hechas. Y podemos ver acá que los cielos, en este caso versículo 1, o el firmamento, da a conocer algo. Decíamos ayer que por este versículo podemos aprender, y por otros, de que la creación no es un fin en sí mismo, sino que es un medio a través del cual Dios nos predica todos los días un sermón de su poder, de su gloria, de su majestad, de su gran sabiduría. Sin embargo, este sermón está limitado, porque yo no sé quién es Él. Viendo su creación, yo no sé qué quiere Él de mí, yo no sé qué hacer para tener su comunión. Sin embargo, yo sé de su existencia. Del versículo 7 al versículo 14, vemos nosotros que debe producirse naturalmente en nosotros esa búsqueda de la revelación natural o desde ella hacia la revelación especial. Que yo no quede satisfecho de saber que Dios existe. Yo quiero saber quién es Él, qué quiere Él de mí, qué debo hacer yo para tener su comunión, etc. Del versículo 7 en adelante, ahora, viendo la revelación de Dios especial, específica en su palabra, dice así el salmista: la ley de Jehová es perfecta. Fíjese en este contraste. Versículo 1, no sabemos quién es Dios. No lo sabemos por la naturaleza, pero por su revelación yo sé quién es Él. Él es Jehová, el Dios del pacto, aquel que apartó a su pueblo Israel y mediante ese pueblo trajo al Mesías, al Salvador del mundo. Pero eso lo sé por la revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, que logra algo. Esta revelación específica de Dios logra bendiciones para el ser humano que la revelación natural no logra. Por saber que Dios existe, yo no puedo ser salvo. Todo el mundo puede saber que Dios existe, pero yo debo saber qué hacer y hacerlo para poder alcanzar esta conversión que se menciona en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y vamos viendo bendiciones específicas de Dios mediante su palabra. Las más grandes bendiciones de Dios nos son conferidas a través de su palabra. Cada uno de sus mandamientos es para bendecirnos. Y así es como el salmista lo ve así. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Grandes bendiciones mediante revelación especial.
Yo no me avergüenzo, no tengo ningún problema con admitir que soy uno más de muchos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso debe motivarnos, por supuesto, que si la Biblia es su palabra, a leerla diariamente. No quedar satisfecho con el estudio público, sino también ese estudio privado que tanto necesitamos, y estudiarla con la familia, y que en mi casa siempre haya Biblia a la mano, y que antes de dormir llevar un texto bíblico en mente, y al despertar, y que pueda yo citarla en el momento de la prueba, porque la Biblia es la palabra de Dios. Este pasaje debe llevarse a la práctica en el diario vivir, porque si Dios existe, y lo creo, y la Biblia es su palabra, y lo creo también, entonces en la prueba, en el dolor, en la adversidad, hay esperanza, hay dirección, porque Dios existe y la Biblia es su palabra. Puedo orar con fe. Soy su hijo, Él es mi Padre, quiere bendecirme. ¿Y por qué lo creo? Porque Él se ha revelado y la Biblia es su palabra. Cada cosa que yo puedo hacer haya su significado en que Dios se ha revelado a sí mismo en las páginas de la Biblia. El apóstol Pablo, en este pasaje tan conocido, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, él dice a Timoteo, y que desde la niñez. Creo yo que hay varios acá que pueden decir que a mí también, desde la niñez, me enseñaron la palabra de Dios. Y si tal vez no fue desde tu niñez, tal vez fue desde tu juventud, pero hay una cosa que podemos estar todos de acuerdo, que la palabra de Dios ha bendecido nuestras vidas. Y si se la estamos enseñando a nuestros hijos, si estamos criándoles con cita bíblica, con enseñanza, con consejo bíblico, se puede cumplir en ellos lo que Pablo dice a Timoteo acá. ¿Recuerda usted cuando Pablo llega a Listra y Derbe? Para no equivocarme, el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vemos nosotros como Pablo, capítulo 14, cómo Pablo va predicando la palabra y querían hacerle sacrificio y querían ofrecerle a él, a Pablo, y Pablo con gran dificultad, con Bernabé, impidieron que tal cosa sucediera. Y cuando uno lee un pasaje así, dice, bueno, ¿qué clase de persona, verdad? Y qué bueno puede salir de un lugar así. De un lugar así salió Timoteo. ¿Y qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. Fue la abuelita y la mamá que con fe fueron comunicando, aunque la fe no se hereda, la fe se aprende. Y enseñaron la palabra. Y se formó un gran predicador. Tenemos que nosotros vivir como que la Biblia es palabra de Dios y la vamos a citar, la vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños. Bueno, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es algo maravilloso, pero no puede ocurrir sino por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. Y aquí podemos ver entonces la transición desde lo que estudiábamos ayer a lo que yo quisiera reforzar y estudiar un poco más hoy. Hay un Dios que se ha revelado a sí mismo en la creación, su poder, su deidad, su gloria, su sabiduría. Sin embargo, se ha revelado específicamente en la Biblia para saber quién es Él, qué quiere Él de mí, qué debo hacer yo ahora frente a su revelación, qué requiere Él de mí. Bueno, el plan de este estudio es ver esos 4 puntos ahí. Tal vez por tiempo no los alcancemos a repasar todos. Sin embargo, estaba conversando sobre esto. Tengo el material impreso. Quisiera que pueda quedar al acceso de cada uno de ustedes y que eso le motive a hacer un estudio más profundo todavía sobre esto. Hay buenos materiales al respecto. Por ejemplo, el hermano Marco Reeves en sanaspalabras.com tiene una clase bíblica, Evidencias del Cristianismo. Es tremenda, yo la recomiendo. Y hay materiales así que son muy buenos de poder estudiar para reforzar
y también para poder ayudar a otros. Pero lo que queremos hacer hoy es ver esos 4 puntos: la uniformidad de la Biblia, su reconocimiento, el tema de las profecías cumplidas y el impacto de la Biblia en la sociedad y en el individuo. Comenzamos entonces, viendo el tema de la uniformidad de la Biblia. Bueno, cuando hablamos de eso, yo simplemente me refiero a que la Biblia es uniforme, no contradictoria, totalmente armoniosa. Y bueno, creo yo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando vamos viendo algunos datos, uno se asombra, y yo quisiera que te asombres conmigo respecto a esto de la uniformidad de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver algunos elementos, algunos datos y a considerar. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Son 66 libros. Ahora, no tienen un solo autor humano, ¿verdad? En un lapso de 1500 años, y si uno asume, es un número grande, son 1500 años, en 40 generaciones, ni siquiera fue en una sola generación, 1500 años de historia, y 40 generaciones específicas, no todas correlativas, se escribió la Biblia. Luego, fue escrita por 40 autores humanos de todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, Moisés, un líder político instruido, digamos, en las universidades de Egipto. Ese fue su pasado de Moisés. Sin embargo, no hay una relación del pasado de Moisés con el pasado de Pedro. Pedro era un pescador. Están separados por la geografía, la cultura, la lengua, el tiempo y así. Amós, un pastor de animales. Nehemías, un copero del rey. Josué, un líder militar. Daniel, un primer ministro bajo 2 gobiernos, los babilonios, los medos y los persas. Salomón era un rey. Mateo, un recaudador de impuestos. Y Pablo, digamos que era una persona que en su pasado fue un rabino. Ahora, ese pasado debiese motivar al autor, naturalmente, a escribir algo, pero que se halle en armonía a pesar del tiempo, a pesar del distanciamiento cultural o geográfico, a pesar de la distancia lingüística, y que se produzca algo uniforme. Eso asombra a cualquiera. Otras cosas más. Fue escrita la Biblia en diversos lugares geográficos. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto, Jeremías en una mazmorra, Daniel en un palacio, Pablo en una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en Patmos, Josué en los rigores de la campaña militar. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, nuevamente siempre hay uniformidad, hay armonía. Y eso es lo que vamos viendo cuando toma la Biblia. Tenemos acá la palabra de Dios y vemos nosotros que hay evidencia en sí misma que nos está diciendo que ella es la palabra del Señor. Algunas cosas más. Fue escrita en diversos momentos y estados de ánimo. Por ejemplo, David escribe en tiempos de guerra, Salomón escribe en tiempos de paz. Usted va a los Salmos y tiene al autor hablando en la altura del gozo, y luego tiene un autor hablando en el valle del dolor, de la tristeza. Pero a pesar del estado de ánimo o de las circunstancias que van rodeando al autor, siempre hay armonía, siempre hay uniformidad. Hay una ausencia de una contradicción que uno esperaría si estamos hablando de simples autores humanos. Luego, algunas cosas más respecto al tipo de literatura. Cuando vamos a la Biblia podemos hallar poesía, narración histórica, canciones, expresiones románticas, un tratado didáctico, correspondencia personal, memorias, sátira, biografía, leyes, profecía, parábolas o alegorías. A pesar de la diferencia de estilo, a pesar del tipo de narración que se está usando, hay una ausencia de contradicción, uniformidad. Tenemos acá un relato que está en perfecta armonía a pesar de estos elementos que podrían llamar fácilmente a una contradicción. Pero no solo eso, hay más.
La Biblia fue escrita, digamos, en 3 continentes. En el norte de África, y tú ves el mapa bíblico ahí, en Asia y en Europa. Pero a pesar de esa diferencia geográfica, siempre hay armonía. Luego tenemos una diferencia lingüística. Gran parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, parte del Antiguo Testamento en arameo. Sin embargo, siempre hay armonía y uniformidad. Ahora, cuando la Escritura habla de temas controversiales, de temas controvertidos, temas difíciles, y son cientos, nunca se contradice. Por ejemplo, la Biblia habla del origen del hombre y el origen del universo, y luego que menciona el hecho histórico, va citándose ese hecho histórico, hay perfecta armonía. Se habla de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de Dios, del pecado, de la redención, del matrimonio, el repudio, segundas nupcias. Se habla de la homosexualidad o del adulterio, de la verdad o de la mentira. Y siempre que la Biblia menciona algo, perfecta armonía. Y con eso, creo yo que, digamos, la evidencia interna da a conocer que tenemos acá un libro sagrado, la bendita palabra del Señor. Y qué bueno, qué maravilloso. Y la leemos. Estamos, ¿cierto?, leyendo la Escritura como lo que es. No es la idea que la lectura sea por inercia, ¿verdad? Hay que considerar que estamos tratando con un mensaje que nuestro Dios Todopoderoso desde el cielo ha revelado a todos nosotros. En cuanto a la singularidad de la Escritura, cuando vemos en la Biblia su singularidad, y quisiera hablar un poquito de esto, por ejemplo, la Escritura, la Biblia, es el libro más vendido, más distribuido y más leído en toda la historia humana. No hay otro libro semejante. Cuando usted va a un lugar distante del mundo, usted puede citar la Biblia con mucha naturalidad, sin gran esfuerzo, porque conocen de ella. Es el libro más impreso, más distribuido y más leído en la historia humana. En cuanto a la traducción de la Escritura, actualmente, y acá tengo el dato, está traducida a más de 2.200 idiomas que en el presente representan el vehículo de comunicación primario para el 90% de la población mundial ahora mismo. Ahora, ya. Maravilloso. En cuanto a la supervivencia, cuando vamos estudiando sobre los materiales que fue escrita, el papiro, el cuero, y que haya sido preservada. La Biblia es el libro antiguo mejor atestiguado. Hay miles de manuscritos, más de 24.000. Y cuando se está estudiando el texto original, hay una completa tranquilidad que estamos tratando nosotros con un libro del cual hacia el pasado tenemos el testimonio de todos esos manuscritos, las citas de los llamados padres de la iglesia, y así. En cuanto a sus enseñanzas, y creo yo que para mí es la evidencia más fuerte, el poder de la Escritura por cambiar la vida, su poder para dar esperanza, para dar propósito, para dar motivación. No hay otro libro que al ser humano le dé la esperanza y le dé la fuerza y le ayude a vencer el temor de la muerte, por ejemplo. Solo la palabra del Señor. La Biblia es singular en su influencia sobre la cultura, sobre la civilización y sobre el individuo humano. Ahora, a pesar de los factores involucrados, que son varios, y es un resumen que yo quisiera que usted lo pudiese asumir en su mente. A pesar de todos estos factores, tenemos nosotros plena armonía en el libro que llamamos Biblia. Plena armonía, hay una total uniformidad, una ausencia de contradicción que es paradójicamente abismante, que asombra y que a uno realmente cuando va viendo esto,
estamos viendo la mano de Dios interviniendo en la historia para revelársenos y para darnos a conocer su bendita voluntad. Como alguien dijo, el paraíso perdido en el Génesis se convierte en el paraíso recuperado en el Apocalipsis. Armonía. La puerta del árbol de la vida queda cerrada en el Génesis, pero se abre para siempre en el Apocalipsis. Ahora, imagine el caso que nosotros dijéramos a 40 autores de diferente cultura, de diferente lengua, separado por la geografía, todo esto, escriba un libro. Y cada uno comienza a escribir un libro y luego juntemos el material. Pura contradicción. No se produce la armonía. Es imposible que pase eso. Entonces, cuando vemos estas cosas, estamos viendo ahí evidencia de que la Biblia es la bendita palabra del Señor. Vamos a ver un punto acá sobre el reconocimiento científico de la Escritura. No sin antes leer un pasaje que no puedo dejar de hacerlo, Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A veces alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es la razón? Porque tanta armonía, tanta uniformidad, ¿cómo se puede explicar eso? Y la Biblia dice, Dios. Los autores hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Aunque hay autor humano, diferente cultura, lengua, etc., es Dios el que está revelándose. Y por eso el mensaje resultante es totalmente armonioso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo yo que fácilmente podemos decir amén. Yo creo que tal cosa es así. Ahora, si tal cosa es así para nosotros, que siempre se refleje en una forma de vida concordante con esa fe que tenemos nosotros. Si hemos creído y ya lo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que siempre haya esa lectura, esa meditación bíblica, que siempre si yo tengo que arrepentirme lo haga, si tengo que mejorar lo hago, si debo corregirme lo haré. Lo haré porque Dios se ha revelado en la Biblia y si yo quiero tener comunión con Dios, entonces debo hacer lo que Él dice en su palabra. En cuanto al reconocimiento científico de la Biblia, en la Biblia hay verdades científicas que a uno le asombran porque en el momento cuando fueron dichas, el avance de la ciencia, de la verdadera ciencia, estaba en pañales, o digamos era prácticamente inexistente. La Biblia no es un libro científico, no es así, pero siempre que habla de ciencia no se equivoca, la Biblia no contradice la verdadera ciencia. Ahora, tengo algunos pasajes que considerar acá, por ejemplo, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y versículo 22. Y dice así, Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Bueno, leerlo en el siglo XXI, uno no, claro, dice, es obvio, pero ¿cómo lo supo Isaías? ¿Cómo lo supo Isaías? 700 años antes de Jesucristo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que la tierra era redonda? ¿Cómo supo la forma esférica de la tierra? Y Isaías nos dice, bueno, todo lo que estoy hablando viene de Dios, así dice Jehová. Otro caso, en el libro de Job, en el capítulo 26, el versículo 7, dice Job 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Nuevamente,
leerlo nosotros en el siglo XXI no asombra, ¿verdad? Pero pongámonos en el tiempo, en el lugar. Cuando Job lo dijo, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo Job de que la tierra está flotando y hay esa actividad gravitacional? ¿Cómo supo eso Job? Y bueno, Job dice, esto viene de Dios. La Biblia dice, esta es la palabra de Dios. Y siempre que la Biblia afirma algo, algún hecho, recuerde, aunque no es un libro científico, no contradice la verdadera ciencia. Y hay bastantes ejemplos al respecto, ahí tiene en pantalla, para poder considerar. Otro podría ser Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 26. Cuenta la historia que McGarvey dijo en una oportunidad, un día la ciencia comprobará que el hombre viene de una sola sangre. Y así pasó. Ya se sabe que todos los grupos sanguíneos provienen de uno. Eso ya es algo asumido. El apóstol Pablo en Hechos 17, versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos nosotros provenimos, ¿cierto?, de una sola sangre. Y vamos a la Biblia y sabemos, ¿cierto?, a Adán. Bueno, palabra de Dios. Avanzando. En cuanto a las profecías de la Biblia, tenemos nosotros libro único. No hay otro libro así. No existe otro libro así que tenga profecías y que registre su cumplimiento. No estamos hablando aquí de estadística. No estamos hablando aquí de coincidencia. Se están especificando datos y que están separados del momento de la predicción profética al momento de su cumplimiento por espacio geográfico, cultural, lingüístico, etc. Sin embargo, se cumple. ¿Y cómo me explica usted eso? ¿Cómo puede ser posible que tal cosa ocurra? La Biblia me dice, es que estamos tratando con la palabra de Dios. Hay varios casos de profecía cumplida. Ahí traje algunos, pero son cientos de profecías. Se pronuncia la profecía, se cumple la profecía. Se pronuncia la profecía, se cumple la profecía. Por ejemplo, respecto a Jesucristo nuestro Señor, se dice que son más de 300 las profecías respecto a Jesucristo. Se ha contado que son 332 profecías que anuncian al Mesías, que se cumplen en la persona de Jesucristo. 332 profecías. ¿Cómo puede ser posible que una se cumpla, que se cumpla en una persona, que haya sido dicha 700, 800 o 1000 años antes y que se cumpla de tal manera que se escribió? Pero lo que pasa acá es que no estamos tratando con una profecía. No estamos tratando con 10, 50 o 100. Son más de 300 profecías. Ahora, 16 de esas profecías, Jesucristo las cumple en un periodo menor de 24 horas. Y usted va viendo que Él hizo tal cosa para que se cumpliese la Escritura. Y así, va a ser algo que va a ser usual en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo traía una acá para que usted considerara, y nuevamente te invito a que te asombres conmigo. Esto es asombroso y produce un sentimiento reverencial. Estamos tratando con un mensaje celestial. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, por favor, vaya usted a Miqueas capítulo 5. Vamos a considerar una profecía de varias respecto a Jesucristo, pero quiero que tú observes ese dato específico. No es una cosa general, sino que se está mencionando el lugar donde el Mesías nacería. Son 700 años de separación, es una cultura diferente, es una lengua diferente, y luego el profeta, inspirado por Dios, anuncia aquella profecía. Miqueas capítulo 5, por favor. Vamos a leer solo el versículo 2.
Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén, ¿y qué más dice? Belén, Efrata. Ahora, yo debo confesar que la primera vez que leí esto, Belén, Efrata, ya. Sin embargo, resulta acá algo bien asombroso. O sea, no tan solo se está diciendo Belén, y sucedió en Belén. O sea, no se está diciendo en el continente o en el país, se está diciendo el lugar, el lugar específico donde nacería el Salvador, el Mesías. Pero a lo que voy es que en ese tiempo habían dos Belén. Tengo el dato acá. Según Josué capítulo 19, versículo 15 y otros pasajes, estaba Belén de Zabulón, que está a 6 millas al noreste de Nazaret. Tú lo puedes ver ahí en un mapa bíblico. Esa es la Belén del norte. Pero también está la Belén del sur, Belén Efrata, según por ejemplo Génesis 48, versículo 7, que estaba a 6 millas al noreste de Jerusalén. ¿Cómo supo Miqueas, separado por más de 700 años, separado por la lengua, cómo pudo él decir algo así? Comunicar el lugar, habían dos alternativas, además de todo eso, y dice Belén Efrata. Es que estamos tratando con la palabra de Dios. Y como dice un hermano, el incrédulo tiene que tapar todos los cañones de la profecía. Nosotros tenemos que disparar solo uno. Una profecía cumplida da a conocer que hay un Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Un Dios que nos ama, un Dios que quiere salvarnos, un Dios que nos ha sustentado. En su misericordia nos ha dado tiempo y ahora conocemos su palabra. Y eso es lo que debe significar para nosotros la lectura de la palabra del Señor. Bueno, en cuanto al impacto de la Biblia, traje algunas cosas acá para compartir. No se puede negar que la Escritura ha impactado la civilización. Todos nuestros países, hablando de los países latinos, la Constitución está basada en la Biblia. Eso es innegable. Y lo mismo con la Constitución de los Estados Unidos. Son principios bíblicos que impulsaron a la escritura de esa Constitución. Y cuando vamos retrocediendo en el tiempo y nos informamos, aquellos hombres eran creyentes en la Biblia. Por ejemplo, Franklin Roosevelt dijo: no podemos leer la historia de nuestro ascenso y desarrollo como nación sin tener en cuenta el lugar que ha ocupado la Biblia, dando forma a los avances de la República. Y estamos viendo palabras de amigos de la Biblia que vieron en ella un mensaje que no era humano, que era sobrehumano, que era divino, que era la palabra de Dios. Harry Truman dijo: la base fundamental de las leyes de esta nación le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. La base fundamental de nuestro sistema judicial y de derecho proviene de las enseñanzas que recibimos desde Éxodo a Mateo, desde Isaías a Pablo. Benjamin Harrison dijo: si sacas tus estatutos, tu constitución y tu vida familiar del libro sagrado, ¿qué habría de unir a nuestra sociedad? Son varios los autores, amigos de la Biblia, que han reconocido algo tan evidente, es algo tan evidente. Estamos frente a un libro sagrado, revelado por Dios para nosotros, que tiene una tremenda influencia en la sociedad hasta el día de hoy, que puede cambiar tu vida, que puede darte esperanza, que puede darte dirección, que puede darte propósito. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Algunas citas más, si me permiten, por favor. Por ejemplo, John Quincy Adams dijo: tan grande mi veneración por la Biblia, que cuanto antes los niños comienzan a leerla, más segura es mi esperanza que demostrarán ser ciudadanos útiles de su país y miembros respetables de la sociedad. Lo he hecho por muchos años como una práctica común, en leerla toda la Biblia una vez al año.
Bueno, pero ¿qué decimos nosotros los cristianos sobre esto? ¿Qué tenemos que comunicarle al mundo sobre nuestra fe en la palabra del Señor? ¿Cómo es nuestro trato en el día a día con la Escritura? ¿Estamos leyéndola, meditando en ella? ¿Estamos poniéndola en práctica? ¿Estamos procurando que esta fe abrigue otros corazones más? Debe ser esa nuestra posición, nuestra actitud. Entusiasmados con el mensaje y con esa profunda veneración hacia esta revelación que es la bendita palabra del Señor. ¿Cómo hablaron los autores inspirados? Bueno, el apóstol Pablo, volviendo al pasaje con el que iniciábamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 ahora, voy a leer del versículo 15, 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 dice, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así el apóstol Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio. Dios te da la sabiduría para la salvación y lo hará por la Biblia. Ni la más fervorosa oración reemplazará la lectura y la meditación en la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás afirmé eso y un hermano me dijo, ¿pero cómo? Porque a veces pensamos, ¿cierto?, de que el que pide sabiduría, entonces voy a orar. Mire, si usted está orando y no lee, no habrá sabiduría. Santiago, cuando en el capítulo 1, versículo 5, él habla, ¿cierto?, de pedir sabiduría. Él está hablando también con aquellos que en el mismo capítulo dice, no seamos tan solo oidores, sino hacedores, ¿verdad? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es su autor. ¿Qué quiere decir esto? Inspirado quiere decir que la Escritura sería el producto del hálito del Todopoderoso. Él es su autor, Él la inspiró y por lo tanto hay una utilidad acá que cada uno de nosotros debe procurar para su vida. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito final? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, acabado y enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Y este gran propósito se logra en nuestra vida cuando estamos reconociendo a la Biblia como la palabra de Dios, pero a la vez estamos nosotros viviendo como que lo es. O sea, creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero también reacciono ante ella como yo lo afirmo, no contradiciendo mi afirmación con una vida donde falta más lectura bíblica, más meditación bíblica, una atención más humilde, más receptiva a lo que Dios tiene que decirnos en su bendita palabra. Bueno, en la evidencia a favor de la Biblia es bien elocuente. Creo yo que hay bastante que hablar, mucho que decir al respecto. Esto es solo un resumen. Pero quisiera decir que la evidencia a favor de la Biblia puede ser objetiva y subjetiva. Objetiva por los datos, o sea, aquí tienes tú, ¿cierto?, la cultura, la separación histórica, para uniformidad, a pesar de la lengua, a pesar de la geografía, tiene usted un mensaje poderoso, tiene un Mesías profetizado que cumplió las profecías. Eso de por sí ya es suficiente. Sin embargo, también está la evidencia subjetiva, en el sentido de que cada persona puede reconocer esa influencia poderosa para su vida. Yo no estoy diciendo que voy a predicar, ¿cierto?, que algo subjetivo. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros, con ese corazón honesto, cuando vamos a la Biblia, puede reconocer, esta es la palabra del Señor. Dios me está bendiciendo con ella. Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo dice mucho mejor en Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17.
Dice el Señor, el que quiera hacer, o sea, debe estar el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Mucho del problema de interpretación bíblica es una resistencia moral, no es un problema intelectual, es una resistencia moral a lo que la Escritura demanda de uno. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, y debemos estar nosotros ahí en ese grupo, conocerá, va a poder experimentar por sí mismo si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Creo yo que todo cristiano puede decir, Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha bendecido tanto con su palabra. Es algo que yo lo puedo experimentar en el día a día, no por el sentimiento, sino esa aplicación de ver cómo te hace mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor hijo, mejor ciudadano. Sobre todas las cosas, te da esperanza, te da motivación, te da dirección, te pone en comunión con Dios. El perdón de pecados se hace posible por la Biblia. Y eso es algo maravilloso que debe estar en cada corazón. Bueno, aquí tengo 2 citas más. Personas que han afirmado algo que, francamente, frente a los datos, cualquiera de nosotros puede estar de acuerdo también. La Biblia es la palabra de Dios. La Escritura revelada por Dios para bendecirnos. Y esa debe ser siempre nuestra fe. Hay un Dios y hay una revelación especial de ese Dios. El Dios verdadero, el único Dios, es el Dios de la Biblia. Y Él se ha revelado a sí mismo para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Sus mandamientos no son gravosos, no son de un tirano que nos quiera hacer sufrir. Él, mediante su palabra, nos restringe de lo malo, nos impulsa hacia lo bueno para bendecir nuestra vida. Siempre recuerde, como aparece acá, saber algo no es suficiente. El mundo está lleno de personas que le decimos, ¿cree usted que Dios existe? Sí, yo lo sé. Y yo lo sé. ¿Y cree usted que la Biblia es su palabra? Sí, es la palabra. Y eso es bueno, pero la parte práctica, eso debe moverle a uno a poner en práctica y que uno pueda vivir conforme a aquello que cree. Bueno, acá dejamos el plan de salvación. Si Dios existe, y la Biblia es su palabra, y lo es, el plan de salvación del Evangelio debe tener ese impacto para mi vida. Dios lo ha revelado para bendecirme, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Dios lo requiere. Lo voy a hacer porque es para mi bien. Lo voy a hacer porque es bueno y me pone en comunión con el Señor. Muchas gracias a todos por su atención. Dios bendiga su bendita palabra.